Estamos estudiando lo que es el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, este pasaje, este capítulo maravilloso que es Juan capítulo 3. Y en este pasaje es donde nuestro Señor Jesucristo tiene una plática muy profunda e interesante con un sacerdote judío, un fariseo, un maestro de las Escrituras. Y en esta plática tan impresionante que tiene con este fariseo, con Nicodemo, que viene a verlo de noche, mucho se ha especulado de por qué vino de noche, ¿no? Algunos dicen, ya sabes, que porque se avergonzaba de Jesús. Otros comentan que en la noche era cuando los rabinos se juntaban a comentar las Escrituras o hablar de temas políticos, porque como saben ellos eran el gobierno de la ciudad o más bien del país, ¿no? Entonces vino a él de noche y Jesucristo literalmente empieza a darle una cátedra, le empieza a dar una enseñanza y le dice: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, ¿no? Y dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es; necesitas nacer del espíritu. Y le dice, así de la misma manera como Moisés levantó la serpiente, esa asta en el desierto. ¿Se acuerdan ese pasaje que ya lo estudiamos también? Cuando en el desierto ¿cómo se llama? El pueblo se revela a la ley de Dios, se revela a los mandamientos de Dios, se aleja de Dios. Entonces Dios envía unas serpientes para que les piquen y mueran. Entonces el pueblo se arrepiente y viene con Moisés y le dice: ¿sabes qué? Nos hemos apartado de Dios. Esta serpiente sabemos que es por nuestra rebeldía a Dios y nuestro pecado. Por favor, intercede por nosotros delante de Dios para que Dios nos salve. Y entonces Moisés va con Dios y Dios le dice que tiene que hacer un asta y una serpiente. Y todo aquel que sea picado por la serpiente y venga corriendo al asta y vea esa serpiente en el asta, quedará limpio del veneno de la picadura de la serpiente. Y es un pasaje, como ya lo estudiamos, que decías, si nada más te quedas con eso, es un pasaje muy extraño, muy raro, ¿no? ¿Cómo es que te pica la serpiente y al ver, corres a donde está esa asta, esa serpiente de bronce, y cuando la veas ya quedas limpio? O sea, está muy extraño. Pero Jesucristo se la cita precisamente a Nicodemo, a este maestro de las Escrituras. ¿Y cómo es que Jesús le va a hablar a un maestro de las Escrituras? Con las Escrituras mismas. Y le cita precisamente este pasaje de las Escrituras de la Torá. Y por supuesto Nicodemo sabía ese pasaje. Entonces Jesucristo le da un estudio bíblico y le explica de la misma manera que la gente tenía que venir corriendo a esa asta, y cuando viera esa asta, esa serpiente de bronce, quedaba limpio. Dice, de la misma manera el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene que ser levantado, y todo aquel que lo vea y crea en Él será limpio de su pecado. De la misma manera, esa serpiente que nos ha picado a todos, que es el pecado, y literalmente todos somos pecadores, y ese pecado que está en nosotros, de la misma manera como el pueblo de Israel tenía que correr a ver esa asta, cuando tú reconoces que eres pecador, tienes que correr hacia la cruz y ver la cruz y creer que Jesús murió en esa cruz, y que con tan solo creer tú eres perdonado, eres limpio de tu pecado, igual que el pueblo de Israel en ese entonces. Entonces Jesucristo le está dando todo un estudio bíblico, maestro de las Escrituras, diciéndole, de la misma manera el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Padre, Dios no envió a su Hijo para juzgar o para condenar al mundo, sino Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Y eso lo estudiamos el domingo pasado, ¿no? Y ahora vamos a un siguiente versículo. Vamos a leer un solo versículo del cual se desprende una serie de críticas, o una serie de dudas, o una serie de personas que dicen, es que esto no puede ser así, ¿no? Eso es fanatismo. Y el siguiente versículo, voy a leer desde el versículo 16 para agarrar el contexto. Juan capítulo 3, lo tenemos aquí en la pantalla. Ahora ya sí, lo tenemos aquí en la pantalla.
Y dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí viene este versículo que vamos a estudiar el día de hoy. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te fijas qué pasaje, el versículo 18, y qué declaración tan contundente y tan radical Jesús está enseñando? Jesús lo que está diciendo, se lo está diciendo a un sacerdote judío. Un sacerdote judío, un fariseo, la meta de un fariseo era cumplir la Torá, cumplir la ley. Es decir, la justicia que reinaba en el corazón de un fariseo era la justicia a través de sus obras, a través de lo que yo puedo hacer. Si yo cumplo los mandamientos de Dios, yo soy digno del amor de Dios, yo soy digno del perdón, yo soy digno de una relación con Dios, yo soy digno si yo cumplo los mandamientos. Y a todos nosotros nos enseñaron que si tú cumples los mandamientos, a nosotros nos enseñaron culturalmente que los 10 mandamientos. Y si tú cumples los 10 mandamientos, ¿a dónde te vas a ir? Al cielo. Es lo que a todos nos enseñaron. Es lo mismo que este sacerdote judío traía en su mente. Si él cumple los mandamientos de Dios, se va a ir a la eternidad, al cielo con Dios. Es el mismo concepto que tú y yo teníamos, el que precisamente Nicodemo tenía. Si cumplo los 10 mandamientos, me debo de ir al cielo. Y algunos andábamos tan perdidos como yo, que literalmente, hija mía, tápate los oídos. Yo no fui un buen alumno, no fui un buen estudiante. Entonces, yo lo que pensaba es que decía, bueno, de los 10 mandamientos, si cumplo 6 mandamientos, llego de panzazo al cielo. Y no es así. No es así. Nadie puede ir al cielo por tratar de cumplir la ley, porque todos somos pecadores. Todos hemos fallado. Por lo tanto, tenemos que entender esto. Y esto es lo que este sacerdote venía diciendo. Es que para mí la justicia es cumplir los mandamientos, cumplir la Torá. Y aquí lo que Jesús dice, esto es insuficiente. Nicodemo, no te puedes salvar a ti mismo. No puedes. Por eso dice, por eso tuvo que venir Jesucristo. Gálatas capítulo 2. El último versículo de Gálatas capítulo 2 nos enseña que si por cumplir la ley fuésemos justificados, entonces ¿para qué murió Jesucristo? ¿Para qué si nos podemos salvar a nosotros mismos? El mismo Jesucristo lo dijo en Getsemaní de esta manera. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Padre, si es posible que la humanidad se pueda salvar a sí mismo sin que yo tenga que padecer todo lo que voy a padecer, por favor, líbrame de esto. Pero adivina qué, el Padre no lo podía librar y Jesucristo no podía dejar de morir, porque no hay manera en la que tú y yo podamos ser salvos sino a través de la fe en el Hijo de Dios. Y aquí Jesucristo se lo está diciendo a un fariseo. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar o para castigar al mundo, sino lo envió para salvar al mundo. Y el versículo 18 es contundente y es muy radical. Para aquellos que dicen, es que son muy radicales ustedes, o son muy fanáticos, o son muy... Porque pues todos los caminos conducen a Dios, ¿no? Todas las religiones te llevan al cielo a su manera y por su cultura, y esa es una ignorancia que muchos creen. Porque si en verdad todas las religiones fueran el mismo Dios, pero nada más adaptado a diferentes culturas, como yo llegué a pensar antes, cuando te pones a ver un poquito de diferentes religiones te vas a dar cuenta que ese Dios que tú crees que es el mismo, no es el mismo. Es literalmente, sería un Dios completamente contradictorio, porque lo que enseña el hinduismo, el budismo, es muy contrario a lo que la Biblia enseña. Porque lo que enseña el Islam es muy contrario a lo que la Biblia enseña.
Entonces sería un Dios contradictorio, un Dios que en unos son politeístas y otros somos monoteístas. Entonces es ridículo pensar eso, es ignorancia. Y aquí literalmente dices, ¿cómo puede ser posible que Jesús diga, el que en él cree, hablando de Jesús, el que en mí cree, no será condenado? Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí viene una pregunta muy, muy natural. ¿Por qué solo Jesús puede salvar? ¿Por qué el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios? ¿Por qué? O sea, lo que me estás diciendo es que si no tengo a Cristo, ¿me voy al infierno? Es lo que Jesús enseña. No, eso es injusto. O sea, es muy radical. O sea, lo que me estás diciendo es que solo Jesús salva. Sí, la Biblia lo enseña así. No, o sea, lo que tú me estás diciendo es exclusividad, ¿no? Ahora resulta que los cristianos son los únicos que tienen exclusividad de salvación. Quiero decirte algo, no son los cristianos. Y es el motivo por el cual hoy vamos a estudiar esto. ¿Por qué solo Jesús puede salvar? ¿Por qué? ¿Por qué así de radical que si no tienes al Hijo de Dios no tienes la vida eterna? Así de fácil. ¿Por qué no yo a mí mismo me puedo salvar portándome bien? ¿Por qué no una religión puede salvar cumpliendo los preceptos de la religión? ¿Por qué no alguna filosofía me puede purificar, a mí mismo me puedo purificar y limpiar? ¿Por qué no portándome bien puedo literalmente ir al cielo? Vamos a estudiar esto. Y vámonos desde ¿dónde? Génesis capítulo 1 y 2 para entender la salvación y entender el Evangelio y entender por qué Jesucristo es el único que puede salvar. Génesis capítulo 1 y 2. Nos encontramos en Génesis capítulo 1 y 2, que Dios crea al hombre a su imagen y lo crea santo, perfecto y sin mancha, puro. Hasta ahí vamos muy bien. Dios crea al hombre, no hay pecado, pero Dios en su gran amor tiene que darle libertad de elección. ¿Por qué? Porque si Dios no le da libertad de elección, eso no es amor. El amor te da libertad. Por lo tanto, si Dios ama al hombre y crea al hombre, tiene que darle la opción a elegir. Y no podría haber elección a elegir si no crea Dios el árbol y que pone en medio del huerto y pone un solo mandamiento. No le dio 10 mandamientos, no les dio 613 mandamientos, les dio un mandamiento. ¿Y cuál fue el que rompieron? El único mandamiento. Dios crea al hombre y le da la elección. De todo esto puedes probar, todo esto puedes comer. Yo voy a caminar contigo, te voy a proteger, te voy a prosperar, te voy a bendecir. Vamos a tener una relación íntima, te voy a dar de comer todos los días hasta que te atasques, mi querido Adán y Eva, y toda tu descendencia. Pero para darte la elección, para respetarte, para amarte, tengo que darte la libertad de elegir. Entonces tengo que crear algo que te dé la opción. Si Dios no hubiera creado ese árbol, Adán y Eva no tendrían opción. Solo la única opción sería, pues, obedecer y ya, porque no hay ninguna otra opción. Pero Dios en su gran amor les dio la libertad y les dio la opción a elegir el bien o el mal, obedecer o rebelarse a la autoridad. Y Dios crea el árbol y lo pone en medio. Entonces Dios crea al hombre y a la mujer, al ser humano lo crea perfecto, sin mancha, sin pecado, lo crea Dios. Y después de que lo crea sin pecado, sin mancha, ¿qué es lo que pasa? En Génesis capítulo 3, se pierde la inocencia, porque lo que ellos eran inocentes. Eran inocentes, pero en Génesis 3 lo que se pierde es la inocencia. Ellos al rebelarse a la autoridad de Dios, ellos al desobedecer el único mandamiento que Dios les dio, pierden la inocencia. El hombre decide rebelarse al único mandamiento de Dios y decide hacer su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. ¿Te suena?
El hombre pierde la inocencia, el hombre pierde la pureza. Ahora el hombre no puede acercarse a un Dios santo, a un Dios puro, porque ya tiene la mancha del pecado, de la rebeldía. Ya no es inocente, ya no tiene acceso a un Dios perfecto, santo, puro y sin mancha. Ya no tiene ese acceso. Solo a través del sacrificio de un inocente puede el hombre pecador acercarse a un Dios santo e inocente, sin mancha. Entonces Dios estipula desde Génesis capítulo 3 la manera con la cual iba a tratar el pecado. Y Dios sacrifica al primer animal en Génesis capítulo 3. Y con la piel de ese animal viste a la desnudez de Adán y de Eva. Ahí es el primer sacrificio por el pecado. ¿Qué culpa tenía ese animalito del pecado de Adán y de Eva? Él sí era inocente. Pero tuvo que ser sacrificado para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 4. Nos encontramos a Caín y a Abel, ¿se acuerdan? Caín, ¿qué es lo que presenta? Una ofrenda a Dios en base a su esfuerzo, a su trabajo, yo soy Juan Camaney y aquí está mi ofrenda, lo mejor que yo puedo hacer de mi trabajo, representando a la religión. Estos son mis medios, estos son mis métodos, esto es lo que yo puedo hacer y te lo ofrezco, Dios, para que veas, te rayaste. Pero Abel entendía súper bien que somos pecadores. Entendía súper bien que solo se puede acercar a un Dios santo, a un Dios puro a través de un inocente, y él no es inocente. Entonces Abel, ¿qué es lo que hace? Sacrifica a un animalito para ofrecerlo a Dios. A través de un inocente presenta ofrenda a Dios. Y Dios ve con agrado precisamente su ofrenda. Empieza aquí el sacrificio de los animales. Solo nos podemos acercar a un Dios santo siendo nosotros pecadores a través del sacrificio de un inocente. Y Dios después en la ley les pone por escrito en la ley que porque somos pecadores solo podemos acercarnos a Dios a través de un inocente, de un animal inocente. Levítico capítulo 4. En Levítico capítulo 4, ahorita va a cambiar. Ya cambió, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? No, todavía no. Ahí está, Levítico capítulo 4. Si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandamientos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. ¡Ja! Es decir, pues es que yo no sabía que era pecado. Sí, bro, pero eso no te exime del castigo. Es como una vez en el DF. Yo viví en el DF durante muchos años y yendo hacia el aeropuerto iba sobre viaducto y me salí en una calle, no me acuerdo porque habían cerrado viaducto, tuve que agarrar unas calles y me paso un puente ahí por viaducto y me para una patrulla. Y dije, ¿y ahora qué pasó? Pues ya me orillo, así de oríllese a la orilla. Pues ya me orillé a la orilla. Entonces ya me bajo y le digo, ¿qué pasó, oficial? Pues se pasó un alto. Le digo, no, ¿cuál alto? Pues aquí no hay ninguno. Sí, cómo no, mírelo, ahí está. Y yo, ¡oh! Oiga, pero este no estaba, ¿verdad? Me dijo, en efecto, ese semáforo no estaba, tiene poco, tendrá unos meses que lo pusieron. Le dije, oiga, pues discúlpeme, o sea, realmente, pues, para empezar, tiene poco el semáforo, ¿no? Y número dos, en verdad, no lo voy a mentir, no lo vi. Me dijo, está bien, le creo, pero aquí está su multa. O sea, el hecho de que no te des cuenta, el hecho de que sinceramente no te hayas dado cuenta, no te exime de la culpa. Y es literalmente lo que Dios está diciéndole al pueblo. Si alguno peca, pero no se ha dado cuenta de ello, ¿sabes qué? Pues aún así eres culpable. Número 1. Pero cuando se dé cuenta de su pecado, debe llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto.
debe llevar por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Es decir, que era algo similar como que yo traigo mi pecado, yo sé que soy pecador, pero dice la palabra de Dios, como lo vamos a estudiar aquí, que la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, que la paga del pecado, la única manera de pagar el pecado es muriendo. Y Dios estipuló una manera para que no tengamos que morir tú y yo, que a través del sacrificio de un animal inocente pudiéramos nosotros vivir, pero tiene que morir el animal inocente. Entonces cuando sabían que eran culpables, traían al templo sus animales, ponían su mano sobre el animal, y era como si yo le pasara mi pecado al animal, y después la paga del pecado es la muerte. Pues lo siento, animalito, y ¡pua!, lo degollaban, lo dejaban desangrar y lo presentaban como ofrenda a Dios. Es decir, moría el inocente cargando el pecado de los culpables. Dios lo estipuló así. Pero todo esto Dios lo estipuló con una finalidad. La finalidad de Dios precisamente era esta: enseñarnos lo que Él mismo iba a hacer por nosotros. Desde Génesis capítulo 3, cómo con el sacrificio de un animal inocente cubría el pecado. El pecado era cubierto en el Antiguo Testamento, pero en Jesucristo no es cubierto el pecado. Es borrado el pecado, es perdonado el pecado. El único que puede pagar el pecado es un inocente. Y tú y yo no somos inocentes. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínate que un interno de la cárcel de Atlacholoaya llega con el director. Quiero una cita con el director general de aquí del reclusorio. Pues ya le dan la cita y llega el recluso y le dice: yo quiero que dejen libre a mi compadre que tiene 20 años de cárcel, y yo los voy a pagar. Yo pago su condena. Así es que déjenlo libre. ¿Qué le diría el director del reclusorio? Compadre, tú estás pagando tu propia condena. Tú eres culpable. Un culpable no puede pagar la condena de otro culpable. ¿Cómo te explico? Imagíname, ¿alguna vez te has manchado de grasa, de aceite de auto? Yo sé que tú no, porque eres fresa, pero si alguna vez has agarrado el aceite o te has enterado en algún país y te manchas del aceite de grasa, del aceite de carro, ¿sabes qué? Es un rollo quitarte esa grasa. Es un pancho quitarte esa grasa. Ahora imagínate que yo estoy lleno de esa grasa y de repente veo a alguien más que está lleno de esa grasa y digo: no te preocupes, yo te voy a limpiar. Y me le acerco y le empiezo a hacer así con la mano. Pues ¿qué hago? Pues lo bato más, es decir, ni le quito y tal vez hasta mi mugre se la pego, ¿no? Un culpable no puede pagar el pecado de otro culpable. Un culpable solo puede morir por sus pecados. Para que tú y yo tengamos salvación solo a través de un inocente. Un inocente. Pero ninguno de nosotros es inocente. El único inocente, ¿quién es? Dios. Aquí hay un problema teológico, mi querida familia y grandes alumnos de teología. Si la paga del pecado es la muerte, y solo un inocente puede pagar el pecado de los pecadores, y solo Dios es inocente, el problema es que Dios no puede sangrar, Dios no puede morir, porque es Dios. Entonces, si solo Dios nos puede salvar, pero Dios no puede sangrar ni morir, porque Él es Dios, ¿qué tuvo que hacer Dios? Hacerse humano, para como humano morir. ¿Quién pecó? ¿Dios o el hombre? El hombre. ¿Quién debe de pagar? El hombre.
Pero solo ¿quién puede salvar? Porque solo hay uno que es santo y justo y sin mancha: Dios. Entonces, esa incógnita se tuvo que pagar de esta manera. Dios tuvo que hacerse hombre para pagar nuestro pecado como hombre, no como Dios. Entonces Dios se encarnó a través de María, o de Miriam, que es su nombre en hebreo. Y Él, hecho hombre, fue a la cruz, y sin mancha, para poder pagar el pecado de todos nosotros. Si Jesús hubiera pecado, Él no hubiera podido pagar nuestro pecado, porque hubiera sido también culpable. Pero Él tuvo que estar sin mancha y llegar sin mancha a la cruz y morir en ese sacrificio perfecto por ti y por mí. Y Dios ya lo había prometido. Dios ya lo había prometido desde Génesis capítulo 3 al sacrificar a un inocente por los culpables. Y en Isaías capítulo 35 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35, 700 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo en la historia humana, el profeta Isaías, Dios le dijo: escribe esto, que yo mismo iré y yo mismo los salvaré. Y vemos en Isaías capítulo 53 este pasaje tan increíble. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Te fijas? Desde 700 años antes de Cristo, Dios ya había decidido venir a salvarnos, venir a salvarte. Y Dios había dicho cómo iba a ser, que Él iba a dar su vida por nosotros, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él, el único Dios, creador de los cielos y de la tierra, envió a su Hijo, a su único Hijo, lo envió a la tierra y se hizo hombre y habitó entre nosotros, para que todos pudiéramos ser salvos a través de la fe en el Hijo de Dios. Solo Él podía salvarnos. Solo Él es inocente. Solo Él es justo. Solo Él, como inocente, podía pagar el pecado de los culpables. Esta es una manera muy gráfica de tratar de explicarte por qué solo Jesús puede salvar. Número uno, solo Jesús es inocente. Por lo tanto, si yo digo a través de mis méritos, a través de mis fuerzas, a través de portarme bien, alinear mis chakras, o a través de cumplir lo que la religión me pide, o a través de, ¿sabes qué? A final de cuentas somos pecadores y ninguno de nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos. Ninguno. Y no hay manera en la cual tú te puedas limpiar a ti mismo o purificar a ti mismo. No existe. Y aquel que te venda eso de que tú te puedes purificar a ti mismo, te está engañando. Porque solo un inocente, solo un agente externo puede limpiarnos. Y solo un inocente puede pagar el pecado de nosotros. Y aquí está un dibujo tal vez muy chafa, pero es muy claro y muy directo. Ahí está el ser humano. Y somos pecadores todos. Toda la raza humana está en ese monito. Lo creas o no.
Toda la raza humana está ahí en ese monito. Pero hay dos caminos. Uno, si rechazas a Jesús, el único Hijo de Dios. O dos, si aceptas a Jesús. A final de cuentas, toda la raza humana es pecadora. Y todos vamos a pagar por nuestros pecados. Ninguno de nosotros se va a librar de ser juzgado por sus pecados. Ninguno. No existe nadie que se libre de ser juzgado por sus pecados. Así de fácil. Todos hemos pecado. ¿Alguna vez has mentido en tu vida? Eres culpable. ¿Cuántos pecados tuvo que cometer Adán y Eva para ser expulsados del paraíso? Uno. ¿Cuántos pecados tuvo que cometer Satanás para ser expulsado de la presencia de Dios? Uno. ¿Cuántas leyes tienes que romper para ir a la cárcel? Una. ¿Cuántas veces tienes que romper la ley? Pues con una vez que la rompas, una sola ley. ¿Por qué creemos que la ley de Dios es alcahuete? ¿Por qué creemos que la ley de Dios es diferente? Creemos que, bueno, tú síguele pecando, tú sigue igual y no pasa nada. Y es mentira, todos somos pecadores, todos somos culpables. Aquí el punto es que el juicio sobre nuestro pecado, sobre quién va a caer, es la gran diferencia. Si tú decides rechazar a Jesucristo, cualquier persona que rechaza a Jesucristo, no pasa nada. ¿Sabes qué? Lo único que estás diciendo es, yo no quiero que Él pague por mis pecados. Yo, el día que muera, voy a estar delante de Dios y voy a recibir el juicio por mis pecados. Y eso es lo que pasa. Si no tienes a Jesús en tu vida, sabes que tú lo que estás diciendo es, yo voy a rendir cuentas por mis pecados. Y ahí viene el juicio y adivina cuál es la consecuencia. Eres culpable. Tan, así de fácil. Porque la ley de Dios es santa, es justa. Y te lo quiero poner de esta manera. Dios es amor, me podrán decir muchos. Es que Dios es amor y yo no creo que Dios castigue y yo no creo que Dios condene. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Tan culpables somos y tan horrible es el castigo de nuestro pecado y tan horrible es nuestro pecado que mira la cruz. Si crees que Dios no castiga, mira la cruz. ¿Qué es eso entonces? Si crees que Dios va a pasar por alto tus pecados, mira la cruz. Y te vas a dar cuenta que no tolera Dios el pecado y que Dios castiga el pecado. Por lo tanto, un Dios que es santo, que es justo, tiene que castigar el pecado. Te voy a hacer una pregunta. Un juez humano, un juez, ¿sería justo si perdona al delincuente? ¿Sería justo? Imagínate que un cuate que es secuestrador asesina este secuestrador a su víctima. Agarra a una jovencita, pide rescate por ella, pero la acaba matando. Cobra el rescate y mata a la jovencita y después se encuentra en el cuerpo, pero posteriormente lo detienen a él y lo llevan ante el juez. Y está ahí el secuestrador y asesino. Y de repente llega el juez y dice, como yo soy un juez lleno de amor, queda libre el secuestrador y asesino. Queda libre porque yo soy un juez lleno de amor. ¿Sería justo? ¿Qué diría la familia, los papás de esa niña? ¿Qué diría? Esto no es justo. Ahora déjame decirte algo. ¿Dios es justo? ¿Sí o no? Sí. Dios es justicia. Y Dios es justo. Y va a castigar el pecado. Lo va a castigar. No te preocupes. Dios va a castigar todo pecado de la humanidad. Todo. Pasado, presente y futuro. Lo va a castigar. Porque Él es un juez justo. Pero, ¿Dios es amor? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo puede ser justo y cómo puede ser amoroso? ¿Cómo puedes castigar el pecado, pero al mismo tiempo salvar al pecador? ¿Cómo? Mira la cruz. Mira la cruz. Y te voy a contar una historia. Me encantan las historias. Imagínate un juez justo y santo, perfecto, que hace cumplir la ley. Pero era una ley sumamente justa y estricta. Y de repente le dicen, señor juez, le traigo el primer caso. Y el señor juez dice, ¿rompió la ley? Y le dicen, sí, señor juez, rompió la ley.
¿Y qué dice la ley? Que tiene que morir en la silla eléctrica. Y el señor juez dice que se cumpla la ley. Y esa persona muere en la silla eléctrica, ese delincuente. Señor juez, le traigo el segundo caso. Y el señor juez dice, ¿rompió la ley? Sí, señor juez, rompió la ley. ¿Y qué dice la ley? Que tiene que morir en la silla eléctrica. Y el señor juez dice que se cumpla la ley. Y el segundo caso, muere en la silla eléctrica. Pero le traen el tercer caso. Señor juez, le traemos el siguiente caso. Y el señor juez dice, rompió la ley. Y le dicen, sí, señor juez, rompió la ley. ¿Y qué dice la ley? Pues que tiene que morir en la silla eléctrica. Y el señor juez dice que se cumpla la ley. Le dicen, señor juez, pero es su hijo. Es su hijo el que rompió la ley. El señor juez, cuando escuchó eso, dijo, wow, espera. Entonces el señor juez, como papá, decía, tengo que salvar a mi hijo. Tengo que salvarlo. Pero como juez, tengo que hacer que se cumpla la ley. ¿Tú qué harías? ¿Qué harías para salvar a tu hijo? Pero al mismo tiempo tienes que hacer que se cumpla todo el peso de la ley. ¿Tú qué harías? ¿Sabes lo que hizo este juez? Estando en su estrado, se quitó sus ropas de juez, se bajó y dijo, dejen libre a mi hijo. Y el señor juez fue y se sentó en esa silla eléctrica. Y el juez pagó la culpa de su hijo y el juez murió. Y el hijo quedó libre. Eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Un juez perfecto que se va a hacer cumplir la ley. Entonces Jesús vino, se hizo hombre y murió por nosotros en esa cruz. Regresando a la historia del señor juez, si el hijo rompió la ley y sabe que merece la silla eléctrica, y él ya sabe que va a morir y sabe que su papá es el juez, pero de repente le dicen al hijo que está en la cárcel, seguramente lleno de miedo, diciendo, voy a morir, le fallé a mi papá, mi papá es el juez y ahora yo tengo que morir. Pero de repente llega el carcelero y abre la reja y le dice, quedas libre. Y él dice, ¿cómo? Yo conozco a mi padre, yo sé que él es justo, yo sé que él es un juez justo y él tiene que hacer que se cumpla la ley, yo tengo que morir, yo rompí la ley. Le dijeron, quedas libre. Tu papá murió por ti. ¿Qué sentiría ese hijo? ¿Qué sentiría ese hijo? ¿Cómo saldría de la cárcel y cómo saldría de ese lugar otra vez a la calle, sabiendo que su papá acaba de morir para que él fuera libre? ¿Cómo se sentiría ese hijo? ¿Cómo viviría ese hijo? ¿Cómo viviría? ¿Ese hijo volvería a ser lo mismo de antes? Ese hijo volvería, pues ya murió mi papá, pues chale, pues ni modo, pues el viejo ya se petateó. Vámonos otra vez a la fiesta. Vámonos otra vez a las tranzas, vamos otra vez a la fornicación, vamos otra vez a la mentira, vamos otra vez a... ¿Volvería a lo mismo? No, porque mi papá murió por mí. ¿Cómo voy a regresar otra vez a lo que lo llevó a él a la silla eléctrica? ¿Cómo voy a regresar a lo mismo? Ya no. Ahora voy a honrar la muerte de mi padre. Voy a honrar la muerte de mi padre viviendo como a mi padre le hubiera gustado que yo viviera. ¿Entiendes la cruz? El juez justo vino y se hizo hombre y murió en esa cruz, pagando todo nuestro pecado. El único justo, el único sin pecado, el único Hijo de Dios, del Creador de los cielos y de la tierra, el Todopoderoso, el único, vino y murió por nosotros. Para que todavía la humanidad diga, no, yo quiero vivir a mi manera y no necesito de Él. Muy bien, ¿no necesitas que muera por ti? Muy bien, entonces nada más solo te quiero decir algo, te sales de la protección y de la cobertura y lo que vas a hacer es que todo tu pecado,
tú serás juzgado por tu pecado. ¿Y cuál será el fin? Que eres culpable. Has mentido y un día estarás delante del trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estarás delante de su trono y pasarán la película de tu vida seguramente y vas a ver todo lo que tú te avergüenzas, todo lo que has hecho en tu vida, lo que tú crees que nadie vio, tus pensamientos, tus sentimientos, todo. Y tu cabeza se va a avergonzar y va a decir: Dios mío, ya quiten eso. Y el resultado es culpable. La condenación eterna sin Cristo. Pero qué diferente es. ¿Sabes qué? Somos culpables. Sí somos culpables, pero adivina qué. Cristo murió por ti, por todos tus pecados. Él pagó mi culpa, Él pagó tu culpa en esa cruz. Y Él nos viste con su justicia, nos viste con su inocencia. Cuando me ve el Padre a mí, ya no me ve a mí, sino ve a su Hijo en mí y me ve inocente. No porque yo sea inocente, familia querida, sino porque el Padre ve a su Hijo en mí. Y entonces soy declarado inocente y recibo el amor de Dios. Y Pedro les dice esto: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No lo hay. Primera de Juan, capítulo 5. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué Dios habría de salvar? ¿Por qué Dios habría de desear salvar a los pecadores? ¿Para qué? ¿Por qué Dios quisiera una familia de pecadores con Él? ¿Por qué debería de soportar el dolor de entregar a su único Hijo para salvar a las personas que se rebelarían contra Él? ¿En qué le ayuda a Dios tenerte a ti en su presencia eternamente? Son preguntas claves y contundentes. ¿Por qué Dios? ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama. No porque tú y yo no lo merezcamos, sino porque Él te ama, Él nos ama. Entregó lo que más amaba a su único Hijo por ti y por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por un regalo, somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. No por cumplir o intentar cumplir unos mandamientos que nadie hemos cumplido. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que aún nuestras buenas obras, Dios las preparó de antemano para que caminemos en ellas. Y este es el pasaje solo hay uno que dio su vida por ti.
Solo hay uno. Cuando alguien de alguna religión me dice, es que no puedes creer que solo exclusivamente a través de Jesús puedes ser salvo. Mi pregunta es, ¿quién ha muerto por ti? ¿Quién ha muerto por ti? Piensa en tu maestro, murió por ti. Tu sacerdote murió por ti. Tu líder murió por ti. Alguien, Sócrates, Platón, están en su tumba y ninguno de ellos hubiera dado nada por ti. Piensa en cualquiera. Nadie ha muerto por ti. Nadie. Piensa en quien quieras. Solo hay uno que murió por ti. Y no solo murió, sino que con toda autoridad se levantó de entre los muertos y está vivo. Solo hay uno que murió por ti. Y solo hay uno que resucitó de entre los muertos y está vivo. Y que tiene toda autoridad. Solo hay uno. Mahoma está en su tumba. Y cualquier líder de cualquier religión está en su tumba. Y cualquier ser humano que la gente dice es que él es un santo, es que él es un gran hombre, es que está en su tumba. Y su cuerpo ya se echó a perder. Pero solo hay uno que dio su vida por ti. Solo hay uno que se levantó de entre los muertos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que en Él cree no es condenado. ¿Y sabes por qué? ¿Te acuerdas que hace rato te dije que todos vamos a pagar por nuestro pecado? ¿Que todos vamos a ser juzgados por nuestro pecado? Cuando tú crees en Jesucristo, el juicio de tu pecado ya fue en esa cruz. Si tú crees en Jesucristo, todo el juicio sobre tu pecado ya fue en esa cruz. Fuiste culpable, pero ya murió Jesús por ti en esa cruz. Ya fuiste juzgado. Por lo tanto, ya no te pueden volver a juzgar, porque ya fuiste juzgado y ya moriste en la cruz de Cristo. Por eso, todo aquel que en Él cree no será condenado, mas ha pasado de muerte a vida. Pero el que no cree en Jesús, el que rechaza el sacrificio de Jesús por él, lo que está diciendo es: yo no necesito a Jesús, yo me puedo justificar delante de Dios a través de mis méritos. El juicio de tu pecado va a caer directamente sobre ti. Por eso dice: pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en el único que puede salvarnos, el único que es inocente, el único inocente que puede dar su vida por ti y por mí. El único, el único. Tal vez tú ya le entregaste tu vida a Cristo. Tal vez tú has entendido desde hace mucho tiempo el Evangelio y entiendes el sacrificio de Jesús, pero tal vez hoy es la primera vez que te cae el 20. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que tú le entregues tu vida a Cristo, al único que puede salvarte, el único que dio su vida por ti. Y el único que resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. El único inocente para pagar nuestras culpas.
si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, ponte en pie. Ponte en pie. Ponte en pie. Ahí en tu lugar. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo y hoy has entendido que solo Él te puede salvar, si crees que solo Él te puede salvar, ponte en pie. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Cierra tus ojos. No importan los que están a un lado, al otro, enfrente. Lo que importa es que tú hoy decidas creer en el Hijo de Dios. Decidas creer que Él es el único que te puede salvar. Decidas creer que por su sacrificio en esa cruz, tú eres perdonado, eres perdonada. Decidas creer y saber que no es por tus méritos, que no es por tu esfuerzo, que no es por ti, es porque Jesús murió por ti en esa cruz, cargando todo tu pecado. Y que solo Él te puede salvar, porque solo Él es inocente. Si tú sabes que eres pecador o eres pecadora, tú sabes, y nunca le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy entrégale tu vida. Hoy recibe el perdón de Dios. Hoy recibe su perdón y sal por esa puerta diferente. Hoy entrégale tu vida y cree que Jesús y su sacrificio en esa cruz es suficiente. Y ahí en tu lugar, repite esta oración conmigo desde el fondo de tu corazón. Dile: Señor Jesús, perdóname. Hoy sé que tú eres el único que me puede salvar. Tú eres el único inocente. Y reconozco que yo soy culpable. Sálvame. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo que moriste en esa cruz, cargando todo mi pecado. Yo creo que soy perdonado de todo mi pasado por tu sacrificio por mí, en mi lugar, en esa cruz. Yo creo en ti, Jesús. Hoy me entrego a ti. Te entrego mis manos, úsalas. Te entrego mi boca, úsala. Te entrego todo mi ser, úsame. Y me pongo a tu servicio, Señor. Creo que me has perdonado. Creo que me aceptas. Creo que me amas. Creo que nadie me ama como tú. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo por mí en esa cruz. Gracias. Amén. Amén. Preciosa familia, hermosísima familia. Tienes un Dios que te ama. Un Dios que te ama. Y solo hay un camino para llegar al Padre. Y es a través de los méritos de su Hijo Jesucristo. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Y primero Dios, nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga.